Aló. Se había caído se cayó, se Sí, me se cayó la cayó. señal, no sé. Sí, hágame el Sí, favor. Siga, por favor. entonces, pues, es eso nomás. Sabemos que estamos en un instituto, aquí lo que es Finstruvial, en cuanto a la capacitación de las técnicas para las calles, para capacitarnos es de lo mejor. A un comparativo, digamos que a nivel nacional se dice que el SENA, los cursos técnicos de seguridad vial son excelentes, pero pues sabemos que el recorrido que tiene Finstruvial y doctor Omar de la Peña, pues es muy bien conocido, inclusive. ¿Por qué estoy con este curso de Finstruvial? Porque es que la posibilidad de llegar a ser agente de tránsito está vigente, pero para poder llegar allá, uno de los requisitos es tener este curso de Finstruvial. Es muy importante y es muy importante que las personas que están acá lo tomen con mucho respeto y lo tomen con mesura y aprendan día a día las cosas que se nos están enseñando acá, porque sabemos que nos lo está dictando una persona o personas altamente capacitadas para que el día de mañana salgamos a laborar, bien sea en una parte o en otra, puede ser en la vía pública o como en la parte privada se puede laborar. Era eso nomás que quería decir y muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Estamos viendo la presentación sobre las normas de competencia laboral. ¿Se observan en sus monitores? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre para qué sirven las normas de competencia laboral. Estamos en el proceso de inducción en conceptos básicos y esto es importante, muchachos, que ustedes lo tengan claro, porque si este proceso no lo pueden afinar, sencillamente vamos a tener muchos vacíos en el desarrollo del tema. Las normas de competencia, las normas de competencia laboral nacieron hace muchos años, hace más de 20 años, ¿sí? No son de Colombia, son normas que surgieron por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que generaron desde la plataforma del SENA la importancia de poder desarrollar tal labor. Son 56 años que lleva el SENA y ese tiempo le ha permitido madurar este proceso en materia de competencia laboral. Pero, ¿qué es una norma de competencia laboral como tal? Es un proceso de normalización. ¿Y qué es una normalización? Es un proceso que facilita la estandarización de funciones productivas a través de la caracterización del sector, la descripción de sus funciones productivas, la definición de perfiles ocupacionales y la determinación de resultados. Cuando les hablamos de que facilita la estandarización, ¿qué es un proceso estándar? ¿Qué entienden ustedes por un proceso estándar, muchachos? Aló. ¿Quién entiende por un proceso estándar? A ver, ¿quién me puede dar esa definición? Un proceso estándar es un proceso que es igual para todos. Si yo digo que la palabra mico es M-I-C-O, ese es mico. Yo no puedo ponerle a un mico, decirle después ovejo, sino es la palabra orientada a identificar a qué especie animal. A lo que es uno de los homínidos, de lo que hace parte de supuestamente en la historia de la evolución del ser humano, hace parte de nuestra transformación. Pero si hablamos de un carro, de un carro como tal, o hablamos de un vehículo automotor, ¿qué será un vehículo automotor? Un vehículo que es autopropulsado por un motor. ¿Será que dentro de los vehículos automotores están las bicicletas? No. No, correcto. No hacen parte de ese vehículo. ¿Los vehículos de tracción animal son vehículos automotores? Tampoco. Tampoco. Entonces, No, entonces ustedes, por eso es importante que vayan teniendo claro las definiciones que están en su WhatsApp. Todas esas definiciones que están en ustedes se las tienen que tener claras. Eso no se puede cambiar, sino son tal y como aparecen en el código, así ustedes deben de interpretarlas y deben de aplicarlas. Entonces, cuando se estandarizan las funciones productivas a través de la caracterización del sector, la descripción de sus funciones productivas definen los perfiles ocupacionales y determinación de resultados de las personas. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que empezar a tener una visión. ¿Una visión de qué? Una visión de un proceso. Entonces, ustedes en este momento están como la manzana, aquí abajito. ¿Sí? Van a buscar una copa que es un triunfo, que es un certificado. Ese triunfo, ¿cuándo lo van a obtener? En año y medio, cuando terminen el proceso y se certifiquen. Pero para ustedes tener estas dos bases, tienen que descargar una serie de libros. Esos libros son un conocimiento. Y ese conocimiento les va a permitir tener una visión. ¿Una visión de qué? De acuerdo a la capacidad que usted tenga, a la mejor forma de usted poder
trabajar, de usted poder orientarse, se va a ir o por el sector penal o se va a ir por el sector civil o se va a ir por el sector administrativo. Entonces, el sector penal, ustedes los que les gusta toda la parte criminalística, de criminología, van a trabajarla para poder enfocar su conocimiento. Pero si a mí me interesa la parte administrativa, voy a evaluar el comportamiento, entonces voy a ser docente. Y mucha gente ha cogido como trampolín que la formación, y la formación no es fácil. Usted no puede pararse de frente a un auditorio a decirle cosas que no son a la realidad. Entonces, usted tiene que primero lograr toda esta formación para poder emitir a través de su voz un conocimiento. Si ustedes tienen una visión adecuada de todo el proceso, ¿qué van a conseguir? Una serie de elementos que les van a permitir diagramar, consultar, organizar, proyectar, desarrollar, pensar, generar una serie de ideas que encuentra usted en la nube. ¿Para quién? Para la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué las personas son líderes? Usted se tiene que poner en su casa, saber si tiene la tendencia a ser líder o no. ¿Será que una persona de 14 años puede saber si es líder o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, quiero que participemos para que podamos entre todos. Pienso que sí. Claro, es que Claro, porque desde el mismo salón, desde su aula de clase puede ser el líder, la persona que lleve la vocería, la persona que guía a sus compañeros. Desde ahí ya puede ser un líder. Correcto. Entonces, nosotros, el liderazgo de las personas nace con ellos o se hace con ellos, ¿sí? Pero si usted ese ejercicio lo va entendiendo, es porque logró generar un proceso de formación. O muy pocas personas logran generar liderazgo sin estudiar, porque son personas que tienen abierto el conocimiento, tienen una capacidad de observación tan importante, tan grande, tan amplio, que les va a dar la opción de poder conquistar un mercado. Tenemos un caso específico en Colombia, el señor Calle, el señor Arturo Calle, el de la ropa de Arturo Calle. Él es un colombiano que él empezó desde la base, de la nada. Y logró sostener ese proceso de pandemia a todos sus empleados, que no es un poquita cosa, es más de 3.000 personas que trabajan con él. Pero eso ya van a tener un proceso de liderazgo importante para mejorar la dinámica de cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros lograr este proceso de formación, ¿qué necesitamos? Involucrar cuatro aspectos del ser humano. El sector académico, donde están ubicadas la academia, como las universidades, las entidades de formación superior, las entidades de educación y formación para el trabajo magisterial y los grupos de investigación y desarrollo, más los colegios, más las demás entidades que hacen parte de la formación. Tenemos el gobierno nacional, que es el que regula las políticas públicas en materia de transporte, tránsito, movilidad, seguridad vial, alimentos, salud, cada una de esas áreas. Tenemos el sector productivo, que es la oferta laboral, donde están las empresas, los gremios, las instituciones de investigación y gestión tecnológica, los trabajadores, las asociaciones de trabajadores, los centros de investigación y desarrollo tecnológico. Y estos tres grandes grupos se rodean a los actores. Ustedes sean niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, los que ustedes puedan entrar a trabajar. Esas personas que están dentro de ese contexto de los actores son las que hacen de que se mueva todo el sector académico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿una bicicleta eléctrica está regulada hoy en día para poder circular o no? La bicicleta eléctrica creo que sí, ya entra en regulación. Entró en regulación. La motopatineta, el triciclo, el mototaxi, todos los vehículos que ustedes ven en el transporte hoy en día están regulados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted empieza a generar inconvenientes en su trabajo, eso toca buscar una regulación. Me decía alguien ayer, es que me hicieron un comparendo y yo el carro lo dejo todos los días frente a mi almacén. Y llegaron con la grúa y me lo recogieron, pero no hay una señal de prohibido parquear. Entonces yo le explicaba a la persona que consultó, caballero, el Código Nacional de Tránsito establece que si usted parquea su vehículo frente a su vivienda y lo deja ahí, está abandonado en la vía pública, porque es que la vía es propiedad de todos. La vía no es propiedad ni mía, ni el dueño de la casa, no, la vía es pública y nadie puede utilizarla sino para circular, para nada más. Indistintamente que haya un prohibido o no, usted no puede dar el vehículo botado ahí, porque lo está dando botado. ¿Por qué? ¿Y por cómo se demuestra
Si usted es agente de tránsito o es auxiliar, ¿cómo demuestra que el vehículo está abandonado en vía pública? ¿Cómo cree que se demuestra? Pues normalmente cuando uno llega a un sitio y encuentra el vehículo, no encuentra una persona al lado de él o dentro del vehículo, muchas veces las personas llegan, se bajan, pero hay alguien esperando ahí dentro del vehículo. El vehículo de toma de que no está abandonado de momento. Muchas veces las personas dejan un vehículo, usted mismo lo está diciendo, profe, así sea frente a la casa, porque es que las vías son de circulación, no son de propiedad de nadie. Usted tiene que guardar su vehículo en su parqueadero privado o en un parqueadero público, pero no dejarlo abandonado. Usted dejar un vehículo en cualquier sitio ya se toma como un abandono del automotor. Correcto. Entonces bajo ese contexto es que nosotros tenemos que entender de que usted procedió como autoridad de tránsito es porque no había nadie. El carro estaba solo, eso se llama estar abandonado, sin tanta cosa. Entonces nosotros tenemos que como colombianos entender de que nosotros los vehículos no los podemos dejar botados en la vía pública, literalmente abandonados, que es lo que dice el Código de Tránsito. Pero entonces, para que un agente de tránsito logre llegar a esa conclusión, llegar a hacer un procedimiento, él debe tener unas competencias, debe tener unos conocimientos. Y vamos a ver aquí algunas de las 29 normas que debe manejar un agente de tránsito. No vamos a hablar de las normas del Código de Tránsito, vamos a hablar de las normas como función y como persona que debe trabajar. Entonces, según las normas de competencia, las normas actuales de competencia laboral que establece el SENA en Colombia, tiene la primera, regular la movilidad vial de acuerdo con la normativa de tránsito y transporte. En esa norma están incorporados muchos temas relacionados con regulación, con movilidad, con la parte vial, con la normativa de tránsito, con la normativa de transporte. Las normas de competencias fueron establecidas para que nosotros, los que queremos estudiar estos procesos, demostremos que tenemos unas capacidades y debemos de generar unas acciones que se pueden llamar acciones de producto y de conocimiento. De las de conocimiento es lo que usted aprendió y lo puede practicar. Y de producto es los resultados que usted entrega cuando se ha formado. Entonces, la segunda norma que se trabaja en estos contextos es caracterizar accidentes de tránsito de acuerdo con la normativa de tránsito y transporte. Entonces, el Código Nacional de Tránsito establece a partir del artículo 140 una serie de ejercicios que indican el procedimiento ante un accidente con daños, con lesiones y con muertos, ¿sí? En lesiones y muertos se habla de la acción penal, que es lo que les va a hablar el profesor Boris en horas de la tarde. Y en la parte de daños, lo que establece la jurisdicción civil. Aunque en la parte penal y en la parte de lesionados y muertos también hay jurisdicción civil. También tenemos una norma que llama inspeccionar material de duda de acuerdo con técnicas de grafología y documentología. Aunque hoy en día todos los documentos que requiere un conductor para conducir se deben de consultar por vía RUN, ¿sí? Que inclusive basta con que usted solamente los consulte por la vía RUN, no necesita tener un agente físico, pero la persona debe tener esos soportes. Si no lo llega a tener, ustedes pueden consultar en el RUN si la información que aparece ahí es la que realmente compete con el vehículo. Si esa información no es con el vehículo, se puede generar una acción penal, ¿sí? Y eso tiene que ustedes identificarlo en la medida que sean viendo los resultados y ponen eso a disposición de la autoridad competente. Profe, creo que a partir del 1 de julio, la revisión tecnomecánica ya no va a ser obligación portarla en físico, sino lógicamente tenerla al día En y el RUN. ya la gente de tránsito la va a poder verificar por la plataforma del RUN. Claro, lo mismo que está pagando con el seguro obligatorio, lo mismo pasa con la licencia de conducción. Ustedes todo eso tienen que consultarlo directamente en el RUN. Entonces nosotros tenemos que tener en nuestros equipos, nuestros celulares, datos para poder hacer ese tipo de consultas, verificar los datos que están ahí, ¿sí? Muchas personas aún creen que se pueden manejar documentos falsos, pero ustedes es sano que los verifiquen, ¿sí? Verifiquen porque eso hace parte de su función. Ustedes no están haciendo investigación, solamente están haciendo un protocolo de revisión de los documentos. Tenemos otra norma de competencia que es implementar registro de acuerdo con procedimiento técnico de policía y marco legal, que es en el código. Entonces, Colombia es un país, como lo dice el profesor Angarita, nosotros somos un país muy protector de los derechos, muy garantista, se llama eso. Entonces, todos los procedimientos están regulados por un procedimiento. Si usted se sale de ese procedimiento, como se va a explicar en la clase de las horas de la tarde, va a cometer errores y se le cae la prueba. Todos los protocolos, todos los procedimientos que hacemos y unos protocolos que se tienen que cumplir, se deben de actuar y se deben de interactuar. También tenemos otra norma que es determinar
circunstancias de muerte de acuerdo con guías técnicas forenses y normativa. A ver, ustedes no son los médicos legistas, no van a ser médicos legistas, pero ustedes sí pueden, en los elementos de materia de previdencia física que encuentran, que tienen en el lugar de los hechos, pueden determinar si la persona lleva casco o no, si eso le puede haber producido la muerte, ver en qué posición, en qué posición iba el vehículo. Por ejemplo, estaba viendo un video antier donde una volqueta se estrelló de frente en el costado izquierdo con un motociclista. Y la posición en que quedó la motocicleta, según lo que manifestaba el investigador, no era lógica. Una motocicleta que quede parada, patas arriba, y se apoyaba en el cuerpo del occiso. Entonces, sencillamente, si uno se pone a analizar el antes, durante y después del accidente, eso genera de que sencillamente el conductor del otro vehículo invadió el carril y acomodó la volqueta para poder evitar la responsabilidad, aparentemente. Entonces, todos esos elementos ustedes tienen que evaluarlos para entregar una prueba contundente a la autoridad, al fiscal, para que el fiscal pueda determinar que hay una noticia, hay un caso, y él puede elevar eso a una noticia, a una noticia única criminal. Pero nosotros no podemos ir a levantar un accidente a medias. ¿Qué pasa si yo cojo un huevo y le parto la cáscara? ¿Lo puedo cocinar? No, señor. Cocinarlo no, fritarlo sí. Fritarlo sí. Se puede cocinar, pero ¿qué va a pasar con el producto que está dentro del huevo? La Te llama y va la a clara. salir Se va a totalmente. salir. Exacto. Entonces son cosas como esas las que ustedes tienen que identificar el por qué razón sucedió lo que sucedió o lo que ustedes encontraron. ¿Sí? Deben de tener los 5 sentidos puestos en todo el ejercicio y, como dicen las señoras, las damas, las mujeres, el sexto sentido que ellas tienen. ¿Sí? Uno no debe tragar entero en estas cosas. Entonces, ver, por ejemplo, si una persona, y lo vamos a analizar en el tiempo que vamos viendo las presentaciones, sale en una audiencia sale el concepto médico legista y dice el médico legista, no, es que la persona presenta un golpe donde tuvo fraccionamiento del cráneo. Y ustedes encuentran que en el lugar del hecho, ¿qué pasaría si yo encuentro, o el médico legista reporta que la muerte de la persona se generó por un golpe a nivel craneoencefálico y tiene totalmente dañado el hueso frontal del cráneo? ¿Qué habrá pasado? Si era un motociclista, ¿qué habrá pasado en ese caso? Pues normalmente Que la no persona llevaba no el lleva casco. el casco. Exacto, no lleva el casco. ¿Por qué razón? Porque el casco fue creado, y ustedes tienen que ver la definición del casco ahí en las definiciones que le hemos entregado. El casco fue creado ¿para qué? Para poder evitar un daño al momento de un golpe. Pero si usted no lleva el casco, pues la exposición es totalmente de la cabeza. ¿Sí? Entonces, cosas como esas son las que ustedes en la medida que vamos viendo las charlas, van a entender el por qué es que tienen que saber sobre estos temas que estamos aplicando ahí. Intermediar conflictos de acuerdo con normatividad de conciliación. Esto sí es un dolor de cabeza para las autoridades. Resulta que cuando dice intermediar conflictos de acuerdo con normatividad de conciliación, es que ustedes deben de invitar a las personas a que concilien en el caso de daños. En lesionados nada que ver, ni en muertos tampoco. Ustedes los invitan a ellos que hagan su proceso, pero ¿qué significa esto, muchachos? Ustedes deben de hacer todo su proceso. Deben de levantar el bosquejo topográfico, deben de llenar el informe policial de accidentes, hacer el protocolo tal y como establece la norma. Hubo un caso acá en Villavicencio donde un agente de tránsito omitió esa labor, mandó a conciliar, no hizo el croquis, pues mal llamado croquis porque además es bosquejo topográfico, no hizo el IPAD. Y cuando llegó la Oficina de Control Interno a verificar, bueno, ¿y qué pasó acá? Porque lo denunciaron. Que porque ellos no conciliaron y entonces que ustedes están informando. No, yo no lo hice porque sencillamente ellos iban a conciliar, pero no conciliaron. ¿Qué pasó? No conciliaron y el señor le costó la destitución del cargo, porque no hizo ese procedimiento. Entonces nosotros, En esos casos toca realizar un acta de desistimiento. Se no, puede señor. realizar pero cuando no hay lesionados. Solamente, No, igual se hace el procedimiento, pero ellos pueden hacer un acta de desistimiento
Mire, Gustavo, Sí, señor. nosotros invitamos a la gente a que concilie y eso está bien. Lo que ustedes no pueden es obviar su procedimiento porque conciliaron. Digamos, hay el acta de desistimiento en un caso de daños, de solo latas. Y resulta que el acta de desistimiento, no, una de las partes no la cumplió. Entonces van a demandar civilmente al que no cumplió. ¿Qué le pide el juzgado civil? El Las croquis. pruebas, el croquis. Sí, Y si sí, no lo señor. hicieron, ¿sobre qué argumentos hay? ¿De quién cuál es la función de la gente de tránsito? Realizar Conocer. el bosqueo topográfico del accidente. Exacto. Entonces, si no lo hacen, hay Profe, una falta disciplinaria. Señora. o sea que haya conciliación o no haya conciliación, se debe hacer el procedimiento. Sí, señora, correcto. Siempre se deben hacer los procedimientos. Es que mire, los procedimientos se hacen bajo dos dinámicas. Uno, tiene un elemento material probatorio en el evento de un lesionado, daños o muertes, ¿sí? Y de otro lado, para efectos estadísticos, para saber en qué puntos hay accidentes. Yo me puse en la tarea cuando fui secretario de tránsito en el municipio de Granada Meta de todo, así ha sido por una pendejada, perdónenme la expresión, conocer el caso y hacer los informes. Eso me permitió como autoridad definir dónde eran los problemas de accidentalidad del municipio y asimismo qué correctivos debía tomar para mejorar, para evitar los accidentes. Aquí en Villavicencio hicimos la misma labor. Pero entonces por la pereza, por jugar con las estadísticas, por evitar tanta papeleo que tiene eso, porque tiene mucho papeleo, no se hace. Entonces estamos diciendo mentiras. Entonces, ¿qué se ha inventado hoy en día la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Crear algo llamado mapa de calor, donde en ese mapa de calor colocan las cosas de sitios con mayor accidentalidad. Entonces colocan un área. Pero si usted en el área no la identifica bien y no sabe qué fue lo que pasó, ¿cómo hago para tomar correctivos? Por decir, yo tengo la vía a Casillas. Entonces, el mapa de calor de la vía Casillas entre Porfía y a Casillas me arroja 15 muertos. Pero si lo colocamos en un área, ¿dónde fueron esos 15 muertos? ¿O dónde fueron esos 20 heridos? ¿Dónde fueron los 50 daños? Fueron en el área. Pero nosotros tenemos que identificar, y eso se llama una auditoría en seguridad vial, dónde están o por qué se están presentando los accidentes o los mal llamados siniestros viales o los siniestros viales. Entonces nosotros tenemos que identificar, ¿y eso sobre qué se hace, amigos? Sobre el informe policial de accidentes a través del bosqueo topográfico que hizo la autoridad de tránsito. Entonces nosotros tenemos que lograr tener en auditoría todos esos informes para poder generar un espacio adecuado. También tenemos, bajo ese contexto, detectar sustancias biológicas de acuerdo con reglamentos forenses y normativa técnica. Entonces, cuando hay un accidente de tránsito, ¿quién es el primero que llega al lugar de los hechos? Generalmente la policía de vigilancia, o el primer responsable, o los bomberos, o los señores de salud, los paramédicos, ¿sí? Pero cuando no llegan ellos, ¿ellos qué hacen? A ellos lo que les interesa es atender a la víctima y evitar que se incendien los carros. Cuando le cayó agua de un carro de bomberos a un carro que están incendiando, ¿qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa con la prueba? Se pierde. Ya se pierden, en algunos casos se pierden. Se pierde, correcto. Entonces ahí empezamos a patinar ese proceso. Pero cuando tenemos todo el escenario ahí, con todas las herramientas posibles, ¿qué va a suceder? Pues vamos a tener mayores argumentos para explicarle al fiscal, mire fiscal, encontré esto, mira que está el resultado. Vamos a ver el caso de las sustancias biológicas. ¿Qué sustancias biológicas? Saliva, semen, parte de sangre, trazas de sangre, piel, vello, cabello, todo eso son sustancias biológicas. Eso tiene un modo de poder rotular, de embalar y de custodiar. Yo no puedo coger eso y colocarlo ahí a la manito o decir, no, saco una fotografía y mire lo que encontré. No. Todos esos elementos tienen un procedimiento y ese procedimiento está debidamente regulado, está debidamente establecido de manera técnica y eso es lo que tenemos que aprender a trabajar. Con la clase criminalística, esos temas los vamos a ver con la persona indicada para ello. Para eso es importante también realizar un video del sitio, del lugar del accidente, desde el punto donde más o menos uno sabe que inicia hasta la parte de los vehículos para tener un registro, un video, que es muy importante a la hora de poderse entregar al fiscal y él tomar la determinación. Entonces, ya que Gustavo me acuerda de eso, como tarea una es para que tomen nota, por favor. Me van a hacer un video del frente de su casa. Me van a sacar unas fotografías del frente de su casa. Y me van a hacer un dibujo
en planta, un dibujo, no quiero algo de planimetría todavía porque no lo manejamos, pero un dibujo en planta, es decir, visto como es del techo, viendo desde la parte de arriba, de cómo es el frente de su casa. Y me la envían, por favor, antes del sábado al WhatsApp para yo poderles calificar esa información y les explico para qué se necesita eso. Entonces, les recuerdo, un video... Perdón, profe, ¿y dibujos de qué? Un dibujo en planta, es decir, desde el techo, de la parte superior. Entonces, no lo vamos a ver de frente porque de frente es un corte transversal y de la parte superior, un video... ¿Ustedes han entrado a googlear? ¿Han googleado eso? Lo que se mira las vías. Sí, señor. Bueno, pero mira si alguien si lo tengo acá. Y le digo que es un video, una imagen en planta. Es más o menos la imagen que aparece como si fuera satélite. Exacto. Eso es una imagen en planta, desde arriba. Ya la voy a compartir para que ustedes vean que es una imagen en planta. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Sacan esa imagen en planta. Sacan esa imagen en planta. Y hacen un dibujito de cómo es, qué hay en su casa al frente, si es una vía, no es una vía, peatonal, vehicular. Todas las casas deben tener una fachada de entrada. ¿Se ven la imagen de Google Earth? Señor. Listo. Entonces, esto es nuestro país. Ustedes si no tienen la aplicación, la descargan, eso no tiene ningún costo. Es muy versátil. Entonces, ustedes, por ejemplo, vamos a ver las instalaciones de FISTUDIAL. Entonces, aquí en el dibujo de Google Earth, vamos a localizar a FISTUDIAL. Esto es la Secretaría de Movilidad. Aquí queda Sertravi, aquí queda el acueducto y esto es FISTUDIAL acá al frente. Eso es una imagen en planta, perdón. Entonces, lo que hacen ustedes es dibujar acá, aquí está la fundación, aquí está la vía, ¿qué encuentran? Básicamente. Y una imagen en perfil es esta visualización. Eso ya es perfil, lo que yo miro de frente. En planta lo que miro de arriba y en perfil lo que miro de frente. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes identifiquen. Me van a colocar que ven acá. Entonces, por ejemplo, el caso de FISTUDIAL, aquí si salimos de planta, van a encontrar que hay un andén, hay un árbol, lo dibujan, una motocicleta parqueada, van a encontrar aquí la calzada. Y después de la calzada vamos a ver otro andén y una rampa. No es con tanto detalle, solamente para que ustedes en la próxima clase les voy a explicar para qué sirve o qué funcionalidad tiene esto. Si yo la miro al frente, ahí, eso ya es perfil. ¿Sí? Lo que yo miro de frente. Y si la miro desde el aire, eso es en planta. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Todos está claro, por favor? ¿Alguien no entendió? Señor. Bueno. Sí, señor, está claro. Muy claro, profe. Bueno, entonces vamos a ir con nuestro ejercicio. ¿Se mira la presentación de PowerPoint? ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint, por favor? Aún sigue con el mapa. Listo. Aún sigue con el mapa, profe. Ya les comparto la presentación. ¿Ahí ya salió? Sí, señor, ya. Bueno, listo. Bueno. Evaluar vehículos automotores de acuerdo con la legislación y normatividad técnica. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es un vehículo automotor, cuáles son las clases de vehículos automotores, cuáles no son, cuáles son las partes de un vehículo, cómo están divididos según el Código Nacional de Tránsito, cómo está dividido según el Manual de Policía Judicial, cómo se debe identificar si es anterior, posterior, si es costado izquierdo, costado medio, posterior, trasero o posterior. Todas esas cosas tenemos que tenerlas claras. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuántas áreas o secciones tiene el vehículo para identificar? Si son 1, 2, 3, 4, 5, las áreas que se tienen. ¿Qué partes, qué sistemas se identifica un vehículo? ¿Cuántos sistemas tiene el motor? ¿Cuáles son? ¿Por qué son? Todas esas cosas las tenemos que ver en esa norma de competencia. Luego dice, sustentar un informe pericial de acuerdo con reglamento técnico y normativa. Aquí voy a hacer una pregunta tonta.
¿Quién de ustedes? Ay, se va a acabar. Perdón. Ya, ese es el problema de esta aplicación que se cierra y quedamos graves. Si me salgo otra vez, vuelven y se conectan, por favor. Entonces, viene la otra norma de competencia, sustentar un informe pericial de acuerdo con reglamento técnico y normatividad. Entonces, si yo les hago una pregunta tonta, la motocicleta que está frente a las instalaciones de la Secretaría, de la Fundación Fistruvial, ¿es particular o pública? ¿Ustedes qué dicen? ¿Aló? Es particular porque están en la... No, ¿dónde está ubicado? No, si es particular o es pública. ¿Qué es una moto particular y qué es una moto pública? Sería particular. ¿Por qué es particular? Según las placas. Exacto, de acuerdo a la placa. Porque las placas particulares son de color. ¿De qué color son las placas particulares? Los vehículos particulares. Las particulares amarillas. Amarillas. Entonces, lo primero que debemos de identificar es el color de la placa. Si la placa es de color amarillo, sabemos que es un vehículo particular. Si el vehículo es de placa blanca, ¿qué significa? ¿Que es de servicio? Pública. Público. Si es una placa de color azul o roja, ¿la azul de qué color es? ¿De qué? Diplomático. Diplomático. Se puede decir son diplomáticas. ¿Y las rojas? Las rojas son de... no recuerdo... Eso llaman de internación temporal. Es decir, Sí, son las señor. placas que entran al país, son los vehículos que entran al país por unos meses y vuelven y lo retiran. Caso específico de todo lo que tiene que ver con maquinaria para el sector petrolero o industrial. Entonces, usted ve que hace una placa de color rojo. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente quiero que vayan a entender el por qué debemos saber lo que estamos haciendo. Si yo hoy digo en un informe pericial que la silla es negra, sin identificarla, ¿qué estoy diciendo? Sin verla. La silla negra. Pero Testimonio. falso testimonio, porque estoy diciendo algo que no corresponde al informe. Entonces, todo lo que ustedes digan en un informe pericial debe tener un sustento, debe tener un reglamento y está basado en una normatividad. Yo no puedo decirle Ser específico. exacto, y específico y claro en lo que está diciendo y siempre a la verdad, llegando a la verdad de las cosas. Yo no puedo decir si eso es negro, oscuro o blanco si no lo estoy viendo. Yo no puedo inventarme las cosas. Entonces tuvimos en algún momento un caso donde decía un testigo es que el señor iba conduciendo la motocicleta y por el efecto del golpe el señor le voló el casco. El efecto del golpe le voló el casco. La única manera para que un casco vuele es porque o se parta o que no lo tenga amarrado, o no lo tenga con la cuerda sujetado abrochado a la barbilla de la persona, ¿sí? Es de la única manera que suelta. De resto, el casco nunca va abrochado, ¿sí? Entonces, venimos al mismo decirlo. No, es que según el testigo manifestó en la primera entrevista que le hicieron que el casco era blanco. En la segunda, que el casco era cerrado. En la tercera, que era amarillo. Y resulta que el único casco que había en las fotografías era de color negro. Entonces, todos esos argumentos ustedes tienen que tenerlos como investigadores para poder profundizar o ampliar el concepto que le dan a la fiscal o al fiscal. Y recuerden que ustedes tienen para este tipo de información tan solo tienen 24 horas para presentar, para recoger pruebas y 36 para presentar el informe como tal. ¿Sí? Ustedes tienen todo un tiempo corto para poder rendir un informe. Eso no lo pueden hacer en 4, 5, 10 días. Uno tiene que argumentarse lo suficiente para poder entregar un informe. De hecho, muchas personas, muchas autoridades no lo hacen por evitarse los problemas que hay. Entonces, si no queremos hacer las cosas, pues no nos metamos a trabajar en esto, porque ese es el detalle. Luego dice, otra norma de competencia, estructurar hechos de acuerdo a la normatividad procesal y metodologías técnicas criminalísticas. Entonces, todo lo que ustedes van a estructurar en un informe a través de los formatos de policía judicial están estructurados de acuerdo a un proceso y una metodología que poco a poco la van a ir viendo con el desarrollo de las clases. Por eso es importante, amigos, que la parte de tanto de tránsito, transporte, seguridad vial, movilidad, en definiciones, conceptos básicos les quede claros. Y lo mismo van a ver en la parte penal.
Reconstruir accidentes de tránsito de acuerdo con normativa y procedimiento técnico. O otra norma de competencia laboral. Entonces, primero que nada, nosotros como autoridades vamos a levantar un caso, a levantar un bosquejo topográfico y a hacer un levantamiento de un informe policial de accidentes de tránsito. Ya en segunda instancia, cuando necesite ya la fiscalía o la parte civil, la parte de la defensa, la parte de los demandantes, argumentar mejor el croquis que se hizo, el informe policial de accidentes y el bosquejo topográfico, entonces eso tiene la reconstrucción. Entonces yo tengo que tener todos los argumentos suficientes para poder lograr esa reconstrucción de manera adecuada. Manejar los elementos materiales probatorios según manual técnico y normatividad del código. Entonces, yo no puedo coger el material probatorio y echarlo en una bolsita y ya, llevármelo para la casa. Yo tengo que embalar, rotular y poner en el almacén de evidencias toda esa información. Que si hay o no hay almacén de evidencias, graves. Pero nosotros tenemos que tener los argumentos. Si yo le digo a ustedes, demuéstrame que el casco se fracturó. ¿Qué debo tener yo entonces para poder demostrar eso? En un accidente. Las pruebas suficientes. ¿Y cuál sería la prueba? La velocidad que iba. Pues No. de que El casco. no encontrar el casco en el casco. hecho. El casco. Ustedes lo fotografiaron, lo rotularon, lo embalaron y lo entregaron al almacén de evidencias. Este casco estaba el día del accidente, aquí está la fotografía, aquí estoy yo cuando tomé la fotografía. Todo eso tiene que uno que empezar a identificarlo. Pero si usted dice, no, es que había un casco, y físicamente ¿dónde está el casco? No hay fotografía, no hay el elemento material probatorio. Entonces, ¿qué tenemos? Nada, no hay ninguna prueba. Entonces, muchachos, así como están estas 2, 4, 6, 8, 10, 11 normas de competencia, hay 29, que estamos como mesa sectorial tratando de recogerlas para que ustedes tengan ese conocimiento de manera apropiada. Vamos a tratar de desarrollarlas todas para que ustedes sepan en qué se van a enfrentar, en qué se van a meter, y todo va en la práctica. Ustedes ven teoría y automáticamente hacen la práctica. No sé cómo van a hacer, muchachos, de sacar tiempo, pero deben de sacarlo para poder avanzar en el tema. Bueno, ¿preguntas? ¿Aló? ¿Preguntas? ¿Está claro todo? Está ahí claro. Hasta ahí vamos Bueno. claro, sí, señor. Bueno, entonces, ¿quién es el responsable directo primario de aplicar los principios y hacerlos cumplir? Entonces, sencillamente, todo va en función del tiempo, y el tiempo, si usted no lo sabe aprovechar, le cuesta o le gana. Entonces, cuando hablamos de tránsito, vamos a irnos al artículo primero, ¿sí? El artículo primero de la Ley 769 del 2002, que es importante que la vayan leyendo, dice lo siguiente: ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimiento de la autoridad de tránsito. Es decir, que todo lo que ustedes hagan en materia de tránsito está regulado ¿por qué norma? Por la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito. ¿Sí? Ahí es donde empezamos con ese dolor de cabeza. Todo está regulado, entonces no podemos decir que no sabemos. Entonces, pregunto, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación. Pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente para los peatones, de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación del ambiente sano y protección del uso común del espacio público. Bajo esa premisa que establece el artículo 24 de la Constitución, referente a la primera imagen, ¿sí la están observando? ¿Aló? Sí, señor, ahí se observa. ¿Será Sí, que señor, ahí se observa. está regulado ahí el tránsito en esa imagen? ¿Qué dicen ustedes? No, señor. ¿Por qué no está regulado? Pues ahí lo que encontramos es un represamiento vial. Entonces, ahí los vehículos, ellos
Ahí encontramos un represamiento vial de momento, ¿no? Entonces,